En las montañas cercanas al pueblo de San Martín, existe una mina abandonada, oculta entre la maleza y cubierta por siglos de historia. Los habitantes del pueblo evitan hablar de ella, y los pocos que se atreven a mencionarla lo hacen con temor. Para los lugareños, la mina es un lugar maldito, un sitio donde las almas quedan atrapadas y los secretos oscuros de generaciones pasadas han encontrado refugio. Luis, un arqueólogo que se especializaba en antiguas construcciones, había oído los rumores y decidía investigarlos por curiosidad científica. San Martín, con su ambiente polvoriento y sus estrechas calles, era el lugar perfecto para estudiar leyendas olvidadas. Los rumores sobre la mina hablaban de espíritus atrapados y voces que se escuchaban en la profundidad de los túneles. Se decía que aquellos que ingresaban al lugar nunca volvían a ser los mismos. La historia, como le contó un anciano del pueblo, comenzaba hace más de un siglo, cuando un grupo de mineros desapareció sin dejar rastro. A pesar de una intensa búsqueda, no se encontró ningún cuerpo, y los rumores de eventos sobrenaturales se convirtieron en parte de la leyenda local. Los pocos que lograban salir hablaban de sombras y susurros en la oscuridad, y sus miradas estaban llenas de terror. Decidido a documentar estos fenómenos, Luis se preparó para explorar la mina, aunque en el fondo sentía una inquietud que no podía explicar. Luis se equipó con una linterna, una cámara y grabadoras de sonido, decidido a descubrir si los rumores eran verdaderos o solo supersticiones. La entrada a la mina estaba cubierta de vegetación y protegida por una cerca antigua con un letrero oxidado que decía, "Prohibido el paso". Con esfuerzo, empujó la verja y se adentró en la mina. La oscuridad era total, y el aire era denso, impregnado de un olor a humedad y tierra que le calaba hasta los huesos. Encendió la linterna y avanzó lentamente, iluminando las paredes de roca y madera podrida. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral, como si las paredes mismas lo observaran. A los pocos metros de entrar, comenzó a escuchar algo, un murmullo lejano, apenas audible, como si alguien estuviera susurrando desde las profundidades. Se detuvo, intentando escuchar con más atención, pero el murmullo cesó tan rápido como había comenzado. Luis atribuyó el sonido a su imaginación y continuó, aunque un escalofrío recorría su espalda. Conforme avanzaban los túneles, la mina se volvía cada vez más laberíntica. Luis notó que había señales de trabajos abandonados, herramientas oxidadas y carretillas volcadas que parecían haber sido dejadas en un momento de desesperación. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones hechas por antiguos mineros, mensajes de esperanza, advertencias y nombres grabados con uñas o pequeñas piedras. A medida que la linterna iluminaba el lugar, Luis notó algo extraño en una de las paredes, una serie de marcas de manos en la roca, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir de ahí. Las marcas se extendían en todas direcciones, formando un patrón que parecía una puerta sellada en la pared. Luis no pudo evitar tocar las marcas, y al hacerlo, sintió un frío intenso que le recorrió la mano. En ese momento, escuchó un sonido a sus espaldas, pasos lentos, como si alguien caminara en la oscuridad detrás de él. Al girar, no vio a nadie, pero el eco de los pasos continuaba, rebotando en las paredes del túnel y llenando la mina de un terror creciente. Luis se adentraba cada vez más en la mina, y los sonidos a su alrededor se volvían más frecuentes. Escuchaba voces que parecían decir su nombre, pero que se desvanecían antes de que pudiera entenderlas. La linterna parpadeó varias veces, y por un breve instante creyó ver una figura al final del túnel, una sombra alta y delgada que lo observaba en silencio. Decidido a documentar todo, encendió la grabadora y comenzó a hacer preguntas en voz alta. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es lo que quieren? El silencio fue la única respuesta al principio, pero al reproducir la grabación, escuchó un sonido distinto. Una voz, suave y distorsionada, susurraba desde la grabadora, "No deberías estar aquí". Luis sintió un nudo en el estómago. La voz sonaba demasiado real, demasiado cercana. Continuó avanzando, aunque cada paso que daba lo hacía sentir como si estuviera acercándose a un abismo desconocido.
Los susurros se intensificaron, y en un momento, se dio cuenta de que estaban formando palabras: ayúdanos. Libéranos. El camino lo llevó a una gran cámara subterránea, en cuyo centro había un pozo profundo cubierto de cadenas oxidadas y marcas extrañas en las rocas. Este pozo, según la leyenda local, era el lugar donde los mineros desaparecidos habían sido vistos por última vez. Se decía que era una especie de portal, un abismo donde las almas quedaban atrapadas. Luis se acercó al borde del pozo y miró hacia abajo, tratando de ver el fondo. Pero la oscuridad era absoluta, y el silencio parecía absorber cada sonido, como si el pozo fuera una boca abierta que devoraba todo a su alrededor. Sin embargo, algo en el fondo comenzó a brillar, una luz tenue y azulada que parecía moverse lentamente. Luis no pudo resistir el impulso de descender. Ató una cuerda a una de las columnas de madera y comenzó a bajar, sin saber que estaba cruzando un umbral que marcaría su destino para siempre. Al llegar al fondo del pozo, Luis encontró un túnel que parecía extenderse en varias direcciones. La luz azul emanaba de unas rocas extrañas que cubrían las paredes, y la atmósfera era pesada, como si cada respiración le costara un esfuerzo enorme. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar llantos y gritos de desesperación. Eran voces de personas que parecían estar atrapadas en el tiempo, incapaces de escapar. Las figuras espectrales aparecían y desaparecían entre las sombras, sus rostros llenos de angustia y sus ojos vacíos. Luis intentó hablar con una de las figuras, pero el espectro se desvaneció al acercarse. Comprendió que estaba en presencia de las almas perdidas de los mineros, atrapados en un tormento eterno. El aire se volvió más frío, y sintió que algo invisible lo empujaba hacia adelante, hacia el centro de ese abismo de almas. En el centro del túnel, encontró una figura imponente, una sombra que parecía más real que las demás. Tenía ojos oscuros y vacíos, y su cuerpo parecía flotar en el aire. Luis sintió que el frío le llegaba hasta el hueso y que su energía se desvanecía con cada segundo que permanecía cerca de esa presencia. La figura habló con una voz profunda y resonante: «Te has atrevido a entrar en mi dominio. No hay retorno». Luis intentó retroceder, pero la figura levantó una mano, y su cuerpo quedó paralizado, como si una fuerza invisible lo sujetara. «Soy el guardián de la mina», continuó la figura. «Los vivos no tienen cabida aquí. Este es el reino de los olvidados, de aquellos que perdieron su alma en las profundidades». Luis, temblando, intentó explicarse, pero su voz se ahogó en el aire frío. La figura se acercó lentamente, y sus ojos vacíos se clavaron en él con una intensidad que lo dejó sin aliento. Lleno de pánico, Luis intentó moverse, pero sus pies estaban anclados al suelo. Las figuras espectrales lo rodeaban, observándolo con rostros de tristeza y desesperación. Sentía que su mente se fragmentaba, que cada pensamiento se desvanecía en la oscuridad que lo envolvía. Entonces, con un último impulso de fuerza, Luis rompió el contacto visual con el guardián y comenzó a correr, tropezando y cayendo en el túnel. Las sombras intentaron detenerlo, pero logró llegar al borde del pozo y comenzó a subir la cuerda a toda prisa. Mientras subía, escuchaba los gritos de las almas en pena, que resonaban como ecos de pesadilla en las paredes de la mina. Sentía la presencia del guardián detrás de él, como si una fuerza invisible lo siguiera de cerca. Al llegar a la superficie, Luis salió corriendo de la mina y se desplomó en el suelo, jadeando. El aire fresco llenó sus pulmones, pero la sensación de que algo oscuro lo había seguido persistía. Decidió sellar la entrada de la mina, sabiendo que había despertado algo que nunca debería haber sido perturbado. Las voces y las sombras aún lo atormentaban, y comprendió que el guardián y las almas olvidadas siempre estarían con él.